Bueno, vamos a comenzar con el tema de endurecimiento por deformación. Este tema de endurecimiento por deformación ya se había, digamos que nombrado el título o el caso que vamos a trabajar hoy cuando trabajábamos el tema de el ensayo de tensión, en donde les explicaba la gráfica esfuerzo-deformación y en ella pues les comentaba que había una zona como tal de la gráfica en la cual se tenía un endurecimiento por deformación. Entonces hoy vamos a profundizar un poco más en el tema de endurecimiento por deformación. Comenzando o recordando que todo material, ¿cierto?, tiene un número de dislocaciones determinado. Y esas dislocaciones, cuando nosotros comenzamos a aplicar carga al material, ¿cierto? ¿Sí? Si aplicamos carga al material y pasamos el punto de fluencia y tenemos ya comportamiento plástico en la zona plástica, si nosotros llegamos y seguimos cargando el material, pues esas dislocaciones se mueven dentro del material y esas dislocaciones dentro del material que se van moviendo por los sistemas de deslizamiento preferentes del material dependiendo de la estructura cristalina del material, ¿sí?, estas dislocaciones se van a multiplicar, se multiplican las dislocaciones y eso es lo que se va conociendo como endurecimiento por deformación. De una u otra manera, como introducción podemos hablar de que el material se hace más duro, mayor resistencia, pero sacrificamos como tal la ductilidad. Entonces, para ello hay que tener en cuenta, en primer punto, que hay dos formas de endurecimiento generales en el material. Una que es el trabajo en frío y otra que ya es el trabajo, digamos que trabajo en caliente o tratamientos térmicos, como lo que se conoce el recocido. El trabajo en frío, digamos que es cuando nosotros la temperatura ambiente, como era el ensayo de tracción, aplicamos una carga, deformamos material y obtenemos sus propiedades. Eso sería como un trabajo en frío o un trabajo mecánico, ¿correcto? Entonces, fijemos que cuando estamos hablando de un endurecimiento por deformación, decimos que estamos haciendo más resistente el material. ¿Y por qué estamos haciendo más resistente el material? Porque pasamos el punto de fluencia del material, ¿sí?, y cuando estamos en la región plástica, las dislocaciones comienzan a moverse, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, ¿de qué depende? Ustedes les comentaba anteriormente, ¿de qué depende que el material se deforme? Pues depende como tal de la facilidad que tengan las dislocaciones para moverse. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos endurecimiento por deformación, en el cual hay un aumento en la densidad de dislocaciones, la movilidad como tal del material internamente o esas dislocaciones va a ser más compleja, por lo cual vamos a tener que aplicar mayor carga para seguir deformando. Eso es lo que se conoce como endurecimiento por deformación. Entonces podemos acá leer esta última idea, la cual nos dice que la resistencia mecánica se puede aumentar disminuyendo el movimiento de dislocaciones. ¿Cómo disminuye el movimiento de dislocaciones? Entonces, si yo aumento la densidad de dislocaciones, si aumento el número de dislocaciones en el material, esas dislocaciones va a ser más difícil que se muevan porque se va a estopar una respecto a otra, ¿sí? Entonces, como se estorba una respecto a otra, es más difícil moverse. ¿Y por qué se estorba una respecto a otra? Porque vamos a tener un aumento en la densidad de dislocación. Después dice lo que se traduce en que se necesitarán mayores fuerzas mecánicas para iniciar la deformación plástica. ¿Correcto? Entonces, ahí donde ustedes recordarán que a partir del punto de fluencia en la gráfica esfuerzo-deformación, la gráfica no cae, sino la gráfica sigue aumentando esfuerzo versus deformación. ¿Y por qué sigue aumentando esfuerzo? Porque ponemos el punto de fluencia, se aumenta el número de dislocaciones, se hace más resistente el material y la máquina o los sensores de la máquina sensan que tienen que aplicar más carga para seguir deformando. Por eso sigue aumentando hasta que encontramos el esfuerzo último, se forma la extrusión y se rompe como tal la probeta. Entonces fíjense que
fácilmente podemos observar lo que les he estado hablando en estas dos gráficas. En la gráfica de la izquierda y la derecha pues ya observamos la variable esfuerzo y deformación que todos conocemos. Si comenzamos a cargar material, ¿sí? Estamos hablando de trabajo en frío, si comenzamos a cargar material, llegamos al punto de fluencia, paramos el punto de fluencia y llegamos a un sigma 1. Entonces fíjense que acá ya de sigma y a sigma 1 tenemos un comportamiento plástico. Entonces ustedes recordarán que aquí en esta zona, antes del esfuerzo último, si nosotros descargamos, tiene este comportamiento en el cual esta línea punteada es paralela a la línea de esfuerzo de comportamiento lineal elástico, y observábamos también que esta zona de acá corresponde a una zona elástica recuperada y aquí tiene una deformación permanente. ¿Qué pasa si nosotros volvemos a cargar este mismo material? Entonces fíjense que este punto E1 sería este punto de acá a la derecha, volvemos a cargar y que estamos observando que el esfuerzo, digamos que de fluencia del material está aumentando. Aumentó el punto de fluencia sigma 1 respecto a sigma y, que era el primero, y fíjense que obtenemos, volvemos a cargar por encima de este punto de fluencia nuevo, descargamos, y cuando descargamos pues volvemos a tener el mismo comportamiento, tenemos una zona elástica recuperada y una zona de deformación permanente. Estamos observando que digamos que la resistencia del material aumentó. ¿Y por qué vemos que la resistencia del material aumentó? Porque está aumentando el esfuerzo de fluencia, ¿sí? Está aumentando el esfuerzo de fluencia, entonces ven que estamos aumentando la resistencia del material con cada paso que tenemos de la zona elástica a la zona plástica con el aumento de la densidad de dislocaciones. Pero vemos claramente que esta gráfica que está acá punteada versus la gráfica número 2, ¿qué pasa? Esta es más resistente, pero si miramos acá la deformación, miren que este de acá tendería a tener un comportamiento más dúctil que el que ha sido endurecido por deformación, el cual el comportamiento dúctil ha disminuido. ¿Sí me van a entender? Entonces fíjense que ahí pues estamos sacrificando ductilidad por mayor resistencia. Si volvemos a repetir el caso, fíjense que aquí podemos seguir repitiendo el caso. Ese era el segundo. Si digamos que acá a partir de E2 volvemos a cargar, entonces fíjense que acá este sigma 2 volvería o sería nuestro nuevo esfuerzo de fluencia, que sería mucho mayor, y el esfuerzo último sería mayor. Entonces fíjense que si seguimos haciendo ese procedimiento, pues vamos a observar que acá se observa que todos estos puntos de acá son nuevos esfuerzos de fluencia, y fíjense que respecto al primero pues este de acá va a tener mayor resistencia como tal, pero observemos que acá la deformación, al tener mayor endurecimiento por deformación, la deformación va a ser menor. Quiere decir que vamos a sacrificar ductilidad por resistencia, y quiere decir que el material es más resistente pero más frágil. Entonces podemos ya entender esta conclusión que nos muestra acá la diapositiva, en la cual dice que cuando se realiza el proceso de aplicación de un esfuerzo mayor al límite elástico, se dice que se ha realizado un endurecimiento por esfuerzo, se ha trabajado en fluido material, endurecimiento por deformación, ¿sí? Entonces fíjense que ya con lo que les he explicado ya pueden entender esta conclusión que les hablaba en ese momento. Miremos entonces cuál es ese paso a paso de aumento en la densidad de dislocaciones, o cómo se multiplican las dislocaciones que les había hablado y que están involucradas como tal en el proceso de endurecimiento por deformación. Entonces vamos a ver este paso a paso que está aquí en la diapositiva, el paso a paso, y me gusta complementarlo con un video que podemos encontrar fácilmente pues en diferentes bibliografías que también se encuentran en apoyos en internet. Miremos que en el primer punto dice: se obtiene endurecimiento de la formación aumentando la dislocación. Ya les voy a comentar más. ¿Qué pasa
¿Cuándo se empiezan a mover las dislocaciones? Cuando sobrepasamos el esfuerzo de fluencia y empiezan a moverse las dislocaciones. Entonces, esas dislocaciones, como dice acá, miren que la dislocación pues está representada aquí como un plano. Nosotros aplicamos la carga, pasa el esfuerzo de fluencia, comienzan a moverse las dislocaciones. Pero ¿qué pasa? Esas dislocaciones, como les comentaba anteriormente, las dislocaciones se mueven por los planos preferentes de deslizamiento y en las direcciones preferentes de deslizamiento, que dependen obviamente de cada tipo de estructura que hayamos trabajado, PCC, HLP o FCC. Entonces, ¿qué pasa? Ellos se deslizan, esta dislocación se puede empezar a deslizar por la red en las direcciones y planos preferentes de deslizamiento, sistemas de deslizamiento preferentes, pero van a haber algunos casos en los cuales ella se va moviendo, se va deslizando, pero va a encontrar puntos de anclaje. Esos puntos de anclaje son los que se representan acá por estos dos circulitos. ¿Sí? Entonces ella se va moviendo fácilmente, digamos que en esta dirección, y en su digamos que camino o en su dirección de movimiento se encuentran algunos planos que están en sistemas de deslizamiento no preferentes. Entonces, esos planos que están en sistemas de deslizamiento no preferentes son los que van a llegar y anclar en los extremos esa dislocación, y esos puntos de anclaje son los que van a permitir que esa dislocación se multiplique. Entonces, ¿qué pasa? Miremos acá un poquito más en esta gráfica. Esta D hasta D' es nuestra dislocación que se está moviendo en los sistemas de deslizamiento preferentes. Aplicamos una carga, ¿sí? Acá entonces está representando un portado, que es el esfuerzo cortante, que recordaremos que pues, es el esfuerzo crítico, y el B quiere decir que es la dirección o el vector de Burgers, que es la distancia que se debe mover los átomos para que haya un rompimiento de enlaces y la dislocación se mueva dentro de la estructura cristalina. Miren que en D y en D' tienen esos puntos de anclaje que les comentaba. Ahora, en la parte superior dice cuáles son los puntos de anclaje. Sí, para entender cuáles son los puntos de anclaje, entonces dice, pueden ser partículas situadas en la trayectoria de la dislocación o puntos de intersección con otras dislocaciones inmóviles. Normalmente se puede dar que esos puntos de anclaje son dislocaciones que no son inmóviles, que les expliqué de dónde salen. Entonces fíjense que me dice que yo aplico el tau crítico, la dislocación se sigue moviendo una distancia determinada, regida por el vector de Burgers, pero tiene esos puntos de anclaje. Y entonces, ¿qué pasa? La dislocación se arquea. Si sigue aumentando tau, pues se sigue arqueando la dislocación, sigue aumentando tau, sigue arqueando la dislocación, hasta que acá en estos puntos se rompe el enlace, se forma en este digamos que un pequeño plano y otro pequeño plano de átomos, los cuales al romper acá enlace llega y forma una nueva dislocación, y esta dislocación puede seguir moviéndose, puede que se encuentre otra vez con puntos inmóviles que van a ser puntos de anclaje, y esta dislocación de acá vuelve a este punto y sigue el proceso de reproducción o aumento en la densidad de dislocaciones. Entonces, permítanme, yo coloco acá este video en el cual se ve un poco lo que les estoy comentando. Under stress, a dislocation pinned at 2 points in the slip plane bulges between them. The portions close to the pinning points rotate around them and approach each other. As parts of a single dislocation, the approaching segments have the same Burgers vector, but opposite directions. In the insert, these segments are assigned the same direction, so their Burgers vectors are opposite. Their consequent annihilation pinches off an independent loop from the segment attached to the pinning points. The region inside the loop has slipped, that outside has not. The bulging dislocation segment minimizes its energy by always... Entonces
hablando de un plano extra. Ese plano extra es, digamos, como dislocaciones lineales, ¿sí? Esas dislocaciones lineales, pues recordamos que tenemos dislocaciones de borde y dislocaciones de tornillo. Entonces acá es una dislocación de borde, bueno, es un plano extra dentro de esto. Being an arc of a circle, like a section of a... Acá nos hablan que este punto de acá y este punto de acá, el punto A y B son los puntos, ¿cierto? Que van a ser los puntos de anclaje que van a permitir que la dislocación se arquee y se dé como tal el paso a paso, el procedimiento de aumento en la densidad de locaciones. Bubble bulging out from a pipe. Once the dislocation becomes... Estas dos flechas lo que nos están, digamos que indicando sería el esfuerzo tau, el esfuerzo cortante crítico, tau sub B que vemos en la presentación. Cuando aplicamos tau sub B y seguimos aumentando tau, entonces y de los puntos de anclaje la dislocación se empieza a arquear. semicircular, the Se empieza a arquear, como les explicaba. stress provides enough Se rompen los enlaces, se crea una nueva dislocación, ¿sí? energy for the dislocation to bulge into a free loop, like a bubble expanding and separating from the pipe. Entonces, eso es lo que se conoce como la fuente de Frank Reed. Entonces, se arquea, se rompe el enlace, se crea una nueva dislocación y otra vez de este punto de acá, se desde acá y así con todas las dislocaciones. Cantidad de que nosotros tenemos una cantidad altísima de dislocaciones. Estas dislocaciones comienzan a reproducirse, podríamos decirle, en el material, y por eso es que claramente se observa que se aumenta la resistencia del material. Entonces, en esta diapositiva, esos 5 pasos, les explico sencillamente, ¿sí?, en qué consiste el endurecimiento por deformación. Entonces, permítanme leerlos y vamos analizando cada uno de ellos, pues para que no nos quede duda a responder. En el primer caso nos dice que el metal posee dislocaciones estructurales que se ven, como les comentaba, las dislocaciones lineales se cortan las dislocaciones de borde y las dislocaciones de tornillo. Segundo, cuando se aplica una fuerza sobre el material, las dislocaciones se desplazan causando la deformación plástica. Entonces, como les comentaba, pasamos el punto de fluencia del material, comienzan a desplazarse las dislocaciones por los sistemas frecuentes de deslizamiento. Cuando se comienzan a deslizar, es cuando se comienza a formar como tal digamos que el aumento en la densidad de dislocaciones, entonces, por la reproducción de dislocaciones, y eso es coherente con el punto 3, el cual dice que se mueve correcto. Y aumenta el número. ¿Y por qué aumenta el número? Pues les explicaba en el anterior que es la fuente de Frank Reed, en la cual explica como tal el proceso de aumento en la densidad de dislocaciones o endurecimiento por deformación. En el punto 4 me dice que al haber más dislocaciones en la estructura del metal se estorban entre sí, volviendo más difícil el movimiento. Pues sí, pasa el punto de influencia y se empiezan a deslizar, con el puntos de anclaje se empiezan a multiplicar y cuando se multiplican ya quedan muchas dislocaciones del material y no es tan fácil su movimiento, entonces toca aumentar la carga. Digamos que si hablamos de la parte de ensayo de tensión o si hablamos del comportamiento del material, quiere decir que está siendo más duro el material. En el punto 5 me dice que al ser más fácil que las dislocaciones se muevan, se requiere una fuerza mayor para mantenerlas en movimiento. Que es lo que es, digamos que si atravesar la otra prueba de tensión, lo que censa la máquina y tiene que aumentar carga. Y con esos 5 puntos se dice que el material se ha endurecido por deformación, trabajo en frío. Veremos que en estas gráficas, pues
observamos varias propiedades de los materiales, el esfuerzo de fluencia, el esfuerzo último, megapascales, cada 6 para cada una de las gráficas para el cobre, para el latón y para el acero 1040. Como se espera, así como les comentaba ahorita, está aumentando el esfuerzo de fluencia, también se está aumentando el esfuerzo último. Observamos en la gráfica izquierda que tenemos esfuerzo de fluencia versus porcentaje de trabajo en frío, ¿sí? Porcentaje de trabajo en frío. Miremos que entonces, ¿qué pasa? A medida que yo estoy aumentando el porcentaje de trabajo en frío, lo decimos por acá, pongamos por acá el 40% de trabajo en frío. Miremos que para cada uno de estos materiales, pues observamos que al aumentar el trabajo en frío, estamos aumentando el esfuerzo de fluencia, y si aumentamos el trabajo en frío, estamos aumentando el esfuerzo último de los 3 materiales, ¿correcto? Pero como les decía, ¿qué es lo que tenemos que pagar nosotros al tener ese aumento en el esfuerzo de fluencia, tenemos ese aumento de la resistencia del material, en el esfuerzo último? Lo que estamos pagando entonces es que vamos a disminuir la ductilidad del material, ¿sí? Y pues obviamente eso depende de las aplicaciones que le vayamos a dar a nuestro material. Esas son gráficas que se encuentran en la parte superior nos permite conocer el porcentaje de trabajo frío. Para conocer el porcentaje de trabajo en frío, yo puedo utilizar la ecuación que me dice que tenemos porcentaje de trabajo frío es igual al área inicial menos el área final sobre el área inicial por 100, o el porcentaje de trabajo frío es el espesor inicial menos el espesor final sobre el espesor inicial por 100. En donde esto es el área inicial, ya les comentaba, y espesores, pues dependiendo como tal del proceso de conformado que tengamos nosotros y que conlleve una deformación plástica. Miremos acá que a mano izquierda se observa que lo que pagamos, ductilidad versus porcentaje de trabajo frío. Si aumentamos el porcentaje de trabajo frío, ¿qué pasa con la ductilidad? Para los 3 materiales, pues se dice que la ductilidad disminuye considerablemente al aumentar el trabajo en frío. Y observamos en esta gráfica de la derecha, esfuerzo versus deformación, gráficas de ingeniería, en las cuales se observa que si yo tengo 0% a 24%, me dice que aquí estoy aumentando el trabajo de deformación, estoy aumentando el punto de fluencia, el esfuerzo último, el esfuerzo de ruptura, pero ¿qué sacrifico? Si ponemos este 0 trabajo frío más y 4% de trabajo frío, pues observamos que este de acá tiene mayor ductilidad que la que tiene mayor porcentaje de trabajo en frío, que hay que considerarlo en nuestro material. Lo que les comentaba, fíjense que acá tenemos la región elástica, el punto de fluencia, entonces este punto de fluencia, digamos que es, acá es como la zona marcada en la cual las dislocaciones empiezan a multiplicarse, se estorban entre sí, y acá lo que se hace en la máquina es que necesita mayor carga para seguir deformando el material, que es lo que se conoce como endurecimiento por deformación, o en inglés strain hardening, para que lo recordemos. Entonces, miren que es algo importante. Yo, ¿cómo puedo cuantificar la densidad de dislocaciones en un material? ¿Sí? ¿Cómo puedo cuantificar eso? Entonces, para ello tenemos acá una pequeña ecuacióncita en la cual nos comenta un poco cómo encontrar esa densidad de dislocación. Si me dice que la densidad de dislocación es la longitud total estimada de las dislocaciones en centímetros por centímetro de material, centímetro cúbico de material, entonces me dice que densidad de dislocación es igual a centímetros de dislocación sobre centímetros cúbicos de material, centímetros de dislocación sobre centímetros cúbicos de material. Recordemos que pues en una dislocación estamos hablando de unidades puede ser de nanómetros, y las cuales son unidades muy pequeñas, y al hacernos, digamos que la idea, pues estamos observando que pues el número de dislocaciones que tenemos en el material pues es alto.
Fíjense que acá dice que antes de la deformación, la densidad de dislocaciones es aproximadamente 10 a la 6 centímetros de líneas de dislocación por centímetro cúbico de material, una gran cantidad de dislocaciones. Y me dice que después de hacer un trabajo en frío, el número de dislocaciones pasa de 10 a la 6 a 10 a la 12 o 10 a la 3 centímetros sobre centímetros cúbicos de material. Entonces observamos que las dislocaciones se aumenta considerablemente, y lo que ayudan o lo que apoyan es el aumento en el esfuerzo, fluencia y resistencia del material, el esfuerzo último del material. Lo que se muestra acá pues son algunas técnicas de conformado que conllevan el endurecimiento del material. En ellas lo que se puede observar es que, miremos cada uno del proceso. En la izquierda pues observamos que tenemos el laminado, en el cual este laminado consiste en que dos rodillos hace presión sobre un material el cual tiene un espesor inicial, y acá tenemos un espesor final después de la deformación. Cuando pasa por los trenes de laminación, en esta zona de acá lo que se tiene es un endurecimiento por deformación por la alta presión que se hace y por el paso a la zona plástica del material para cambiar como tal su espesor. Entonces ahí estaríamos hablando de un trabajo en frío. Lo que también podemos encontrar para el forjado. El forjado pues aplicamos la carga de compresión, hacemos que el material se deforme y tome la forma dada por el molde de nuestra máquina. Entonces en las zonas en las cuales se deforma pues vamos a tener también un endurecimiento por deformación en un proceso de conformado. A la izquierda tenemos el trefilado, en el cual pues tenemos una matriz en la cual tiene un diámetro de salida, y lo que hacemos es tomar nuestro material y al darlo por el agujero lo deformamos plásticamente y tenemos endurecimiento por deformación. Y en esta de acá que se conoce como la extrusión, en la extrusión es exactamente lo mismo que la de acá, solamente que en la extrusión tenemos nuestro material, aplicamos presión con un émbolo dentro de un cilindro y dependiendo de la salida que tengamos, el diámetro de salida que tengamos, pues nos va a salir aquí un material ya deformado. Quiere decir que tenemos un trabajo de endurecimiento por deformación. Y otros casos como el embutido, en el cual el embutido vemos que estas zonas donde tenemos los dobleces tenemos mayores zonas de endurecimiento por deformación, o las flexiones o los dobleces en ángulo, pues también tenemos zonas en las cuales podemos tener, en este caso, concentrados de esfuerzo, un alto endurecimiento por deformación, y también pues, en los dobleces que incluyen un porcentaje considerable de endurecimiento por deformación. Acá yo les quería mostrar una serie de videos en los cuales se puede observar lo que les estaba comentando. Entonces, ¿cómo funciona la extrusión? Sí, un video que nos permite ver, por ejemplo, la extrusión de plásticos, en la cual consiste en que tenemos aquí una tolva, y en esa tolva pues se le son unas bolitas las cuales pasan por el tornillo sin fin. Tenemos unas bobinas térmicas, cambia de estado el material, y dependiendo de la boquilla de salida que tengamos pues va a salir el material que tenemos nosotros. Vemos en la zona verde pues el ingreso de las peloticas muy pequeñas, cambian de estado por la acción de las bobinas térmicas, y dependiendo de la salida que tengamos pues le damos el diámetro que necesitamos que nos salga, por ejemplo, que es el tubo que necesitamos nosotros realizar con el diámetro correspondiente. Entonces lo que es el caso que estamos hablando del proceso de extrusión. Veamos el segundo video. The primary type of hot extrusion is direct or forward extrusion. In direct extrusion, the hot billet is loaded into a thick wall container and forced through an extrusion die secured in a holder. The force for extruding is applied by a ram, along with an intermediate reusable dummy block. Metal flow from the die is in the same direction as the forward motion of the ram. Since the surface of the billet length slides along the wall of the container, extrusion force
depends on the friction between the billet length and the container and the material. The friction portion of the force can be reduced by using lubrication. Force increases rapidly as the billet is upset to fill the container, then increases further as breakthrough force before extrusion begins. Upon breakthrough, the force declines as billet length decreases until a minimum force is reached. As the billet thins, the force rapidly rises again to continue metal flow radially toward the die opening. Resistance to deformation or force requirements increase markedly as the thickness of the butt or unused billet portion decreases. Hot extrusion is most commonly performed on horizontal hydraulic presses. Hot extrusion presses are usually rated in estirado, y ese proceso de estirado es el que yo les decía que se llamaba trefilado. ¿Se me entiende? Entonces vamos a observar que nos proponen en este video para poder entender un poco mejor el proceso de trefilado. Que dicen ustedes unos trenes de trefilado. Tenemos nuestra matriz, hemos pasado el material. Si queremos seguir disminuyendo como tal el diámetro, hacemos otro paso por otro tren de trefila y seguimos disminuyendo como tal el diámetro como tal, nuestro nombre en este caso. Tenemos tres ejemplos, por ejemplo, tres trenes de laminación en el cual cada tren pues está disminuyendo el diámetro. Entonces hay que contar una panorámica general del proceso de trefila. Acá en este otro video les quería mostrar otro video donde el trefilado Entonces fíjense que acá llega el material con el mandril, pasa directo, en este caso pues se tiene un mandril interno. Si se quiere disminuir el diámetro, fíjense que este elemento se expande, ayuda como tal a alar el material a que pase por la matriz, disminuye su diámetro inicial y diámetro final, y ahí continúa como tal el endurecimiento por deformación del material. Entonces acá se ve un poco mejor el proceso de trefilado. Lift that takes us to the skies. They're designed to be light, yet Este de acá pues digamos que, ¿por qué lo muestro? En él de pronto yo lo han visto, es el canal de Discovery. Se está observando cómo es la fabricación del ala. Solamente lo quería mostrar porque, por ejemplo, para hacer la fabricación de las costillas como tal del ala,
se utilizan procesos de doblez, y en esos de doblez pues estamos hablando de un endurecimiento por deformación. Entonces pues quiero compartirles el video muy largo, incluso. Very rigid. Producing them requires a strategic balance of old-school production methods and high-tech computer-assisted design. The wing's frame is made up of three main components: the rear spar, the main spar, and ribs. They make the ribs from aircraft-grade aluminum. It's corrosion-resistant and has great tensile strength, allowing it to resist extreme wind pressure. A computer-guided stamping machine punches holes for rivets and control cables. It also stamps larger holes to reduce overall weight. Workers break attachments called microjoints and extract the ribs. Each rib now goes onto a metal and rubber forming die. A hydraulic press applies 150 tons of pressure, stamping the rib to the die shape. Using a grinder, workers smooth out the sharp edges the stamping process left behind. Then they peel off a plastic film that protected the ribs from scratches until now. The factory uses the same process to construct the main spar. The spars run the entire length of the wing. It takes even more pressure this time, 222 tons, to bend the spars into shape. That's because this aluminum is... Aquí este punto, cuando se hace el doblez, es que les comentaba que pues se tenía en cuenta un endurecimiento por deformación, ¿sí me entendés? 3 times thicker than what they use for the ribs. To ensure they've aligned the ribs perfectly for riveting, workers manually push spring clamps into the spar. These hold the ribs in position. Workers now hand drill holes for larger rivets, then smooth out the sharp edges with a deburring drill. Then they use a pneumatic riveting gun and bucking bar to rivet ribs to the main spar. They use a tiny bucking bar for some of the tighter spaces. The completed airframe now goes on a positioning rack to receive. Bueno, ahí tienen la primera parte del endurecimiento por deformación. Los invito a revisar la segunda parte de nuestro tema.